Charla Retiro Mensual mes de agosto. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hoy vamos a tratar varios aspectos fundamentales de nuestra fe. El pecado, nuestra condición de hijos de Dios, la misericordia divina y el poder transformador de la confesión. Pecado es una palabra muy incómoda. Los que llevan una vida sin Dios la relacionan con prohibición, falta de libertad, con algo pasado de moda y hasta ridículo. Para los creyentes es lo que nos aparta de Dios. Pecar es, entre otras cosas, el incumplir los mandamientos de la ley de Dios. Y por eso los católicos a veces vemos el tema del pecado solo con una visión legalista, sin recordar que al pecar herimos el corazón de Dios, quien nos ama y nos cuida más que el mejor de los padres del mundo. Él solo busca nuestro bien. Por eso el pecado es un mal. Las leyes son necesarias para vivir en sociedad con justicia y orden. Dios, que nos hizo y nos conoce mejor que nadie, nos reveló su ley, que sí es perfecta y eterna. El pecado para los católicos es entonces transgredir esa ley, la ley de la Iglesia, o faltar al deber propio. Somos hijos de Dios y pecado es lo que hacemos o dejamos de hacer, lo que pensamos o decimos distinto a como se hace en nuestra familia, que es la familia de Dios. En esa familia todo es amor y todos buscan el bien de todos. Tenemos que hacernos dignos de entrar en esa familia. Podemos observar cómo muchas leyes humanas no siempre coinciden con la ley divina, porque el mundo occidental, cuyas raíces fueron profundamente cristianas, se ha apartado cada vez más de Dios. Leyes que permiten, por ejemplo, la eutanasia, el aborto, la pena de muerte, el matrimonio entre personas del mismo género, leyes que permiten que los niños decidan su género y cosas por el estilo, hacen daño y hacen creer que lo permitido es bueno. El hombre ahora se siente más libre, pero paradójicamente se hace cada vez más preso de sí mismo. Al ver esta autodestrucción, evidenciamos que la palabra de Dios está siempre vigente. No es que la iglesia debe actualizarse o está pasada de moda. Lo contrario, lo que Jesús y la iglesia nos enseñan es la plenitud de la ley. Como ejemplo de esto, recordemos que el matrimonio para toda la vida fue planteado por Jesucristo como un perfeccionamiento de la ley antigua que sí permitía el repudio de la mujer, o sea, el divorcio. Él nos dejó el sacramento y la fuerza del Espíritu Santo para poder hacerlo mejor. La ley de Dios se resume en amar a Dios y al prójimo igual que a nosotros mismos. Y como el pecado es faltar a la ley de Dios, pues el pecado no es más que falta de amor, faltas de amor a Dios, a nuestros hermanos y a nosotros mismos. Amor no es solo sentimiento. Jesús nos dijo, el que me ama cumple mis mandamientos. Pero pensemos, no todo el que cumple los mandamientos ama. No hay que hacerlo externamente, sino amando. Estemos atentas también porque hay ideologías y corrientes de pensamiento, algunas orientales, otras de la nueva era, que hablan muchísimo de amor, y eso es buenísimo, pero es insuficiente y errado porque no existe allí un concepto de pecado. Para ellos Jesucristo es maestro, pero no es Dios, ni mucho menos redentor. Ahí le piden al universo, pero no al creador del universo. Piensan que hay una fuente poderosa que nos provee y cuida, pero no una persona amorosa, que es Dios y es nuestro Padre. Ese Dios a la vez vino como hijo a enseñarnos a vivir como hijos de Dios y vino también a morir para salvarnos de la muerte eterna. Al creer que el pecado y la vida eterna no existen, estamos haciendo un enorme desprecio al sacrificio de Jesucristo en la cruz y poniendo en peligro nuestra salvación y posiblemente de otras almas a nuestro alrededor. El Papa Benedicto XVI nos prevenía del relativismo de los tiempos modernos, donde el bien o el mal lo define cada quien.
Jesucristo, sabiendo que nos iban a querer confundir, nos aclaró y nos dio la seguridad que necesitamos cuando nos dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Dios quiere para nosotros una vida plenamente feliz, pero lamentablemente el mal entra en el mundo por el pecado del hombre. El hombre en la tierra no iba a morir ni a sufrir dolor de ningún tipo, y su razón iba a estar perfectamente sujeta a Dios. Tendría una sabiduría magnífica y un perfecto dominio de sí mismo y de todos los animales. Ese era efectivamente el paraíso. Después el hombre fue tentado por el maligno a comer del árbol del bien y del mal. Comió y perdió parte de esa felicidad. Ese pecado original se da por la desobediencia y por el querer ser como Dios, justamente en el conocimiento del bien y el mal. Ese distinguir perfectamente cuál es el bien y cuál es el mal es algo que Dios solo puede hacer porque Él es el único que lo conoce todo, es el único omnisciente. Esa pretensión era querer quitarle el puesto a Dios. Sí, como humanos podemos y debemos razonar si algo está bien o mal teniendo como base la palabra de Dios, a la luz de la palabra de Dios, pero eso es distinto. Invito a cada una a leer en su Biblia el relato de la creación en Génesis 3, porque ahí vamos a ver con claridad que caemos en las mismas viejas tentaciones de Adán y Eva. Ahí vemos también que el maligno astutamente hace quedar a Dios casi como un tirano mentiroso y no como el Padre justo y bueno que es. Y muchas personas tienen esa imagen de Dios. Cristo nos reveló que somos hijos amados del Padre, llamados a tener una relación amorosa con Él y con nuestros hermanos. Imaginemos una buena relación de un padre humano con su hijo. Un padre coopera con darle la vida al niño, le educa, juega con él, le quiere, sufre desvelos, privaciones por él, se mata trabajando para él y su familia. En fin, bueno, da y hace lo mejor que puede. El padre, por saber más que él y por conocerlo, le va aconsejando según su edad cómo comportarse para que le vaya bien. Y claro, lo deja que ejerza su libertad. Como siente a ese hijo parte de su misma vida, le advierte de peligros que va a encontrar. Le dice: mira, por ejemplo, no caigas en la droga, maneje con cuidado, etc. El padre sigue ahí, lo ayuda cuando el muchacho se equivoca. Bueno, a pesar de que el amor de este padre es desinteresado, su corazón también probablemente anhelará en su vejez disfrutar de la alegría de saber que el hijo fue un hombre de bien, que ese hijo aprendió lo que le enseñó, que lleva su sello y que es feliz. Además, seguramente va a desear recibir el respeto y el amor recíproco de ese niño, de ese hijo. Pero no, el hijo se aleja, hace lo que le desaconseja al padre, se hace daño, no le respeta, no le obedece, encima no le quiere, porque además no quiere hacer ningún esfuerzo de la voluntad para quererle. Y esa relación pues se muere. El hijo sufre dolorosamente las nefastas consecuencias de la vida que llevó. Eso sería el equivalente al infierno. El hijo se fue separando del padre y de su propio destino feliz poco a poco, con desobediencias pequeñas y grandes que le hacían daño. Esos serían los pecados. Acá nos vamos a detener para recordar que existe el pecado mortal o grave y el pecado venial o leve. Para que un pecado mortal, para que un pecado sea mortal, se requieren tres condiciones. Primero, que sea materia grave. Segundo, que sea cometido con pleno conocimiento. Y tercero, que se tenga deliberado consentimiento. Es decir, que sea grave, saberlo, y querer hacerlo aunque sea por un instante, estando uno en sus cinco sentidos. Un pecado mortal es tan grave que técnicamente si morimos sin arrepentirnos nos aparta de Dios para siempre. Y el infierno existe. En el Antiguo Testamento se menciona varias veces en distintos libros y el propio Cristo hace referencias a él con distintas imágenes. Para que entendamos la gravedad del pecado y el castigo eterno, Él nos dice: y si tu ojo es ocasión de pecado, sácatelo y arrójalo de ti. Más te vale entrar en la vida con un solo ojo que con los dos ojos ser arrojado a la gehenna del fuego. Es decir, que ningún bien barato que intercambiemos en esta vida a precio de pecado vale la pena. Ninguno. Pensemos si el infierno no existe, como dicen algunos,
Entonces Jesús se dejó matar de una manera tan dolorosa y cruel en la cruz para salvarnos ¿de qué? ¿De qué mal nos iba a salvar? El pecado venial, aunque no nos aparta eternamente de Dios, es como un rasguño, un golpe, un empujón más en el cuerpo herido de Jesús. Cuidado si no un escupitajo. Le causamos a Dios un gran dolor. Además, entre más pecamos, sin poner reparo, más se van borrando en nosotros la fe, la esperanza y la caridad. El pecado nos esclaviza y debilita, mientras que el dominio propio trae mucha más satisfacción, libertad y felicidad que el pesar de no haber sido lo que deberíamos ser o ver el daño que hemos causado. El pecado trae también otros males humanos a nivel de salud mental y física. Recordemos que somos una unidad de cuerpo, mente y espíritu. Todas hemos vivido o hemos visto noticias de estudios científicos donde se señalan los efectos negativos que hace la falta del perdón, la ira descontrolada, la envidia recurrente, por ejemplo, y pueden causar cosas como estrés crónico, baja autoestima, insatisfacción vital, entre otras cosas. Y estos pecados sencillamente pueden ser origen silencioso de muchas enfermedades físicas. Eso ya se sabe y se supo antiguamente. Incluso hay estudios que muestran cómo la mentira frecuente va reduciendo el funcionamiento de la amígdala cerebral y con ello se disminuye la sensación de arrepentimiento y vergüenza, porque el cerebro se va amoldando. La mentira daña las relaciones humanas, la autoimagen y es una ofensa directa a Dios porque Dios es verdad. Esto de cambios en el cerebro es lo que conocemos espiritualmente como adormecimiento de conciencia y pasa con todos los tipos de pecado. Lo comento para que veamos lo importantísimo que es cuidarnos de las faltas frecuentes, aunque sean leves o veniales. Evitar que se nos arraiguen vicios de los cuales costará más tarde salir. El remedio para el pecado nos lo dejó Jesucristo, lo delegó en Pedro y es el sacramento de la confesión o de la reconciliación. Jesús sabía que se iba de esta tierra y no iba a poder seguir yendo de pueblo en pueblo perdonando pecados personalmente. Le dijo a San Pedro, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Esta tarea Pedro la compartió con otros apóstoles, y vemos una sucesión ininterrumpida de Pedro hasta el Papa Francisco. De modo que esa facultad de perdonar los pecados la sigue teniendo la Iglesia Católica desde ese día hasta hoy. Hoy lo tienen el Papa, los obispos y los presbíteros ordenados. No nos tiene que importar si el sacerdote habla bonito, si él también comete errores. Un médico puede curar a un enfermo aun si él mismo tiene una enfermedad. Él tiene la facultad y la autoridad. Tampoco vale decirle a Dios los pecados en secreto. Dios quiso que fuera así, que fuera diciéndoselo a un sacerdote y él sabe por qué. Una razón sería probablemente que pudiéramos escuchar de labios humanos que nuestros pecados eran perdonados y no nos pasásemos la vida preguntándonos si de verdad nos escuchó o si de verdad nos perdonó. Vamos a repasar los pasos para una buena confesión. El primero es el examen de conciencia. Debemos hacernos algún examen de conciencia diario, sencillo, pero hay también exámenes de conciencia extensos y detallados que conviene leerlos una que otra vez al año. Hay unos de 5 o 6 páginas. Y es bueno leerlos porque podemos encontrar muchas cosas que hoy en día son prácticas comunes que no sabíamos que era pecado o no nos acordábamos que eran pecado. Por ejemplo, es falta grave o pecado grave no asistir a misa los domingos, practicar adivinación o espiritismo, usar métodos anticonceptivos artificiales, las relaciones prematrimoniales, poner precios injustos en ciertas circunstancias. Entre los hombres son más frecuentes los pecados como el uso de la pornografía, el autoerotismo, el beber hasta emborracharse. Por supuesto, el adulterio, que todo el mundo sabe que es pecado. Entre las mujeres tal vez sea más común el hablar mal de otro, así creamos que es cierto lo que decimos. En cualquiera de los casos y géneros, pues la envidia es pecado. Pero bueno, el catecismo tiene una sección donde explica cada mandamiento y qué es pecado y por qué. Y también hay libros buenos
Para esto ahora me viene a la mente el libro del padre Loring, que es muy completo en eso y que está gratis en internet. Hay también exámenes de conciencia de buenas páginas católicas largos que se pueden bajar. También es importante revisarnos los pecados capitales, que son la raíz de muchas ofensas a Dios. Ellos son la soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia y la pereza. Y para contrarrestarnos, debemos tratar de practicar las virtudes opuestas: la humildad, la generosidad, la castidad, la paciencia, la templanza, la caridad y la diligencia. Paso 2. El arrepentimiento. Pongámonos en lugar de Cristo y ver qué tanto nos gusta que nos pidan perdón de los labios para afuera. Es hasta una burla. Entonces hay que pedirle a Dios la gracia del verdadero arrepentimiento todos los días. El paso 3 es el propósito de enmienda. Es tener la resolución de nunca más pecar. Recordemos que Jesús le dice a la mujer adúltera: vete y no peques más. Entonces Dios tiene que ver en nuestra mente una promesa firme de esfuerzo o de cambio. Podemos inventarnos una estrategia, un recordatorio, una cosa que de verdad nos ayude a avanzar y no volver a caer. Cada quien debe conocerse y conocer sus debilidades. Hay santos que llevan un registro escrito de pecados para medir su progreso. Eso lo podemos hacer. Decía Fulton Sheen en su libro Camino hacia la felicidad que no hay propensión al mal que sea tan poderosa que no pueda ser sometida por la disciplina. Claro, contando con la gracia de Dios. El cuarto paso es ir donde el sacerdote y decir los pecados propiamente. Hay que hacerlo de modo concreto, caritativo y completo. Y vivir este momento con alegría y agradecimiento. El quinto paso es cumplir la penitencia, que siempre es mucho menos que la que merecemos. La confesión es un sacramento que no solo es liberador porque nos perdona los pecados, sino que además tiene una importantísima dimensión sanadora que es crucial y debemos aprovechar. Por eso es importante la confesión frecuente, porque nos da fuerzas precisamente para combatir los pecados y defectos confesados. Regresamos a la historia de aquel hijo que se fue por el mal camino. Imaginemos que antes que terminara el cuento, el hijo toma conciencia que está arruinando su vida y se arrepiente a tiempo. Busca a su padre, este reacciona bien, lo perdona y lo recibe con un amor y alegría inimaginables. Todo vuelve a su sitio. Esta historia sí tiene un final feliz, y si le cambiamos y quitamos unos detalles, tenemos la parábola del hijo pródigo, que es la herramienta pedagógica que Jesucristo usó para mostrarnos la maravillosa misericordia de Dios Padre con los hijos arrepentidos. Nos recuerda que siempre nos espera para volver a Él con los brazos abiertos. Esta parábola además nos hace reflexionar sobre la actitud del hijo obediente. Es una lección para los hijos que hacen bien porque están cerca de Él y obedecen sus mandatos, pero aún no aman lo suficiente. A veces estamos en el puesto del hijo desobediente y a veces en el papel del hijo obediente. Recordemos que para combatir el pecado contamos no solo con nuestras fuerzas, sino también con la fuerza sobrenatural e inmensa que Dios nos da a través de los sacramentos y la oración. Pidamos al Espíritu Santo todos los dones necesarios y a Santa María su intercesión para que triunfe el amor sobre el pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, esperanza nuestra, esclava del Señor, ruega por nosotros.